Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de las tasas de interés y la evaluación de los bonos en una primera parte. Las tasas de interés. Bueno, pues estas teóricamente reflejan el equilibrio entre demandantes de créditos y los oferentes de créditos, es decir, entre los ahorradores y los prestatarios. Y digo teóricamente porque pues no es un mercado de competencia perfecta, ¿verdad? La tasa de interés sí refleja un punto de acuerdo entre los que ofrecen créditos y aquellos que los aceptan, pero por razones no de un mercado de competencia perfecta. ¿Por qué? Pues porque los oferentes de créditos son los que generalmente determinan las tasas de interés y los demandantes usualmente somos aceptadores de las tasas de interés. La tasa de interés o el rendimiento requerido representa el costo del dinero. Nosotros sabemos que es la compensación que espera un proveedor de fondos y la cantidad que debe de pagar un demandante de fondos. Nosotros como usuarios del sistema financiero podemos ser eh, proveedores y también podemos ser demandantes de fondos. Somos proveedores de fondos cuando llevamos nuestro dinero a una institución financiera y lo depositamos en una cuenta de ahorro. Y nosotros reclamamos un rendimiento, o más bien, para nosotros el porcentaje que nos pagan es un rendimiento, y es un rendimiento requerido. Alejandro. Su micrófono, Miguel Ángel, por favor. Y los demandantes de fondos son aquellos ¿verdad? Miguel Ángel, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Sí, gracias, maestro. Gracias. Bueno, normalmente la tasa de interés se aplica a instrumentos de deuda, como préstamos bancarios y bonos emitidos por las empresas o bonos corporativos. Y el rendimiento requerido se aplica a inversiones patrimoniales como las acciones. Bueno, las tasas de interés a la que nosotros hacemos referencia aquí va a ser muy similar a aquella en la que veíamos los conceptos de valor del dinero en el tiempo. La tasa de interés en ese momento la considerábamos como una parte dentro de una ecuación matemática para determinar el valor presente o el valor futuro de un monto determinado a un plazo específico y con un costo expresado en tasa de interés del dinero, ¿verdad? Dijimos que había tasas de interés nominales, tasas de interés efectiva, la tasa de interés equivalente, por ejemplo, dependiendo de la capitalización de las mismas, y pues el tratamiento que se le da a esos valores, ¿no? A esos valores numéricos expresados en porcentaje, que son las tasas de interés, pues tienen diferentes maneras de aplicarlo dentro de las fórmulas. ¿Qué vamos a hablar aquí? Pues no vamos a hablar de un concepto distinto, van a seguir siendo tasas de interés. La parte diferente es que aquí vamos a hablar de cuáles son los factores que determinan esas tasas de interés, ¿verdad? Y qué implicaciones tienen en el valor de los bonos, que son fondos que buscan las empresas obtener a través de la emisión de estos. Bien, entonces, si nosotros hablamos de las tasas de interés como el costo del crédito o el costo del dinero, también podemos expresarlo no como el costo, sino el rendimiento requerido de ese dinero que se puede invertir. Por un lado es un costo y por otro es un rendimiento. Un rendimiento para el ahorrador y un costo para el prestatario.
o un costo para el deudor y un rendimiento para el inversionista. ¿Qué factores influyen en las tasas de interés? Las tasas de interés, pues sabemos que son una representación de lo que se conoce como el tipo de interés, o bien es el interés expresado en porcentaje. Estas tasas de interés tienen varios factores que la determinan o influyen en su determinación. El primero de ellos, y creo que es uno de los más importantes, es la inflación. Pero hablando de inflación, podemos decir que es la inflación esperada. Voy a anotar aquí. ¿Sí? La inflación esperada. A mayor tasa de crecimiento de la inflación, mayores tasas de interés en el mercado. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues que los poseedores de crédito, los poseedores del dinero, buscan que su dinero invertido no pierda valor por el crecimiento de los precios y que al momento de hacer líquido algún activo que tengan expresado su dinero invertido, pues que pueda mantener o que pueda conservar el poder de compra, ¿verdad? Por eso la inflación es un determinante importante de las tasas de interés. A mayores tasas de inflación, mayores tasas de interés en el mercado. Cuando la inflación empiece a caer, las tasas de interés también empiezan a reducirse. El segundo elemento es el riesgo. Como hablábamos al principio del curso, pues el riesgo no es otra cosa más que la posibilidad de que exista una pérdida, ¿no? Un incumplimiento en el momento de realizar una inversión. En este caso, el riesgo es la posibilidad de que exista incumplimiento de pago. ¿Por parte de quién? Pues por parte del prestatario. El prestamista o el ahorrador lo que busca es un rendimiento. El rendimiento que espera, pues debe de ser superior a la inflación y también debe ir acompañado de una tasa de riesgo que va relacionada con esa posibilidad de incumplir con el pago. Naturalmente que los bancos comerciales pues tienen una tasa de riesgo baja. Las casas de bolsa posiblemente tengan una tasa de riesgo más alta. Y si vamos con un eh, empresario o por alguien que desarrolla planes de negocio y quiere que invirtamos en su negocio, pues el riesgo puede ser alto. Por lo tanto, las tasas de interés también deben de ser altas. La máxima en finanzas, ¿cuál es? Pues a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, si el riesgo es más alto, pues la tasa de interés también debe de ser más alta. Inflación y riesgo. Y el tercer factor que influye en las tasas de interés es la preferencia de la liquidez. ¿Qué es esta? Pues es la tendencia de los inversionistas al preferir los valores a corto plazo. ¿Por qué? Porque son más líquidos, aunque con tasas menores que los activos a largo plazo. Nosotros como ahorradores preferimos cierta liquidez, por lo tanto buscamos proyectos o bien activos de inversión que sean más líquidos. Si queremos obtener un rendimiento, pero también lo queremos rápido, ¿no? Y en el corto plazo. No esperamos rendimientos mayores en el corto plazo. En el largo plazo, pues se van a venir rendimientos más altos, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor que determina las tasas de interés, la preferencia de la liquidez. Y eso, pues, hace que la demanda de créditos, pues, también se dispare, ¿no? Bueno, esos tres factores influyen en las tasas de interés del mercado. Vamos a hacer una diferencia entre la tasa de interés real y la tasa de interés nominal, como lo veíamos en el tema del valor del dinero en el tiempo. En un mundo perfecto se supone que no existe la inflación, los inversionistas no tienen preferencia por la liquidez y no existe riesgo. Es decir, es un mundo financieramente perfecto.
En este mundo habría solo una tasa de interés, que sería la tasa de interés real. Pero como no existe este hipotético mundo perfecto, existe la tasa de interés nominal. La tasa de interés real y la tasa de interés nominal. ¿Cuál es una y cuál es otra? Bueno, pues la tasa de interés nominal va a ser igual a la tasa de interés real más la inflación esperada, omitiendo los conceptos de la prima de riesgo. Vamos a suponer que la tasa de interés nominal del mercado de los CETES a 28 días diga que es 11.25%, esa es la tasa de interés nominal. Digo omitiendo la prima de riesgo porque esos instrumentos son libres de riesgo, los CETES, certificados de la tesorería que paga el gobierno federal, son libres de riesgo. Esa tasa de interés, el 11.25 o tasa de descuento que le llaman los especialistas, pues es la tasa de interés nominal. ¿Cuál será la tasa de interés real? Pues la tasa de interés real es el 11.25 que se va a pagar dentro de un año menos la inflación esperada en ese año. Si la inflación esperada es del 4.25, pues entonces la tasa de interés real es del 7%. 11.25 menos 4.25 de la inflación, tenemos una tasa de interés real del 7%. Si la tasa de inflación aumenta a un 5, a un 6%, pues la tasa de interés real va reduciéndose de un 7 a un 6 o a un 5%. Dependiendo de la tasa de interés, dependiendo de la inflación, es la tasa de interés real. Hay un concepto que se conoce como la estructura temporal de las tasas de interés. ¿Qué es esta? Pues es la relación que hay entre la fecha final del vencimiento y la tasa de rendimiento de los bonos con niveles de riesgo similares. La gráfica que describe esta situación se conoce como curva de rendimiento. La curva de rendimiento que aparece en la página 211 del libro base, permítame si la puedo proyectar aquí en este momento. Si ven la página del libro de texto. Claudia. Sí, maestro. La ven. Ok. Estamos en el tema de la curva de rendimiento, ¿verdad? Es el rendimiento al vencimiento. ¿Esto por qué lo mostramos o por qué lo trae aquí el autor? Bueno, pues para saber por qué las tasas de interés en el mercado varían con respecto al plazo de vencimiento. Las tasas de interés, por ejemplo, aquí tenemos en esta gráfica el rendimiento al vencimiento que va del 0 al 18% y en el eje horizontal el tiempo al vencimiento, a 5, a 10, a 15, a 20, a 25, a 30 años. Este es un ejemplo para los bonos del Tesoro del Departamento de Estados Unidos. Y vemos que hay diferentes comportamientos de los bonos y por lo tanto cada una de las curvas muestra el tipo de rendimiento a que se refiere eh, el, el bono. ¿Sí? Por ejemplo, el rendimiento invertido, el rendimiento normal y una curva de rendimiento plano. La curva de rendimiento invertida es una curva de rendimiento con pendiente descendente. ¿Cuál es la pendiente descendente? Pues esta que tengo yo aquí, que estoy siguiendo con la flechita, ¿no? Del 16% va bajando conforme se va haciendo más largo el periodo de vencimiento. De 0 a 5 años baja de 16 al 14%. Y luego
De ahí en adelante sigue bajando, pero a una tasa cada vez más baja, ¿verdad? Esta es una curva de rendimiento descendente, ¿sí? La curva de rendimiento invertido. Una curva de rendimiento normal es una curva con pendiente ascendente. Esto indica que las tasas de interés a largo plazo, por lo general, son mayores que las tasas de interés a corto plazo. Es la curva de abajo, ¿sí? En el periodo de 0 a 5 años, pues la tasa de interés está por encima en promedio del 2, aquí en el 5 está como en el 2%, luego a 5 años sube como al 4 aproximadamente, a 15, a 20, a 25, va aumentando, aunque a una tasa un poco menor de crecimiento, pero siempre sigue creciendo la tasa de rendimiento, ¿verdad? Esta es una curva de rendimiento normal. Así es como normalmente funcionan los mercados. Y luego la curva de rendimiento plana, que es la del medio, indica que las tasas de interés no varían mucho a diferentes fechas de vencimiento. Esta es una tasa casi constante del 8%, un poquito por encima, ya sea 5 a 10 o a 30 años, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de la estructura de las tasas de interés. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues nosotros podemos ver en el mercado financiero cómo hay instrumentos de inversión con plazos de vencimiento distintos. Además de que si pudiéramos invertir ahí, pues buscaríamos aquella cuya tasa sea más alta, dependiendo de nuestra preferencia de liquidez o de nuestras posibilidades de dejar nuestro dinero ahí sin ser movido. Pero de no ser así, pues son un indicador también de la actividad económica, ¿verdad? ¿Qué tan estables son las tasas de interés? ¿Qué tan estable va a ser la actividad económica? Si la actividad económica se mantiene con una expectativa de estabilidad, bueno, pues entonces las tasas de interés son las que nos lo van a mostrar. Es decir, la tasa de interés me muestra con cierta certidumbre, porque es imposible ser precisos en el pronóstico, pero con cierta certidumbre cuál va a ser el estado de la economía en el futuro. Aquí, pues, esto muestran 30 años, que son bonos por parte del gobierno o del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que pues poco nos dirían a nosotros en México, ¿no? Sin embargo, nos indican que pues prevén una estabilidad durante un tiempo prolongado. Si queremos ser un poco menos, con un panorama menos extenso, más corto, pues podemos ver el comportamiento de los CETES en México a 28, a 91, a 120 días, a 360 días, o ver bien las tasas de interés que ofrecen los bancos comerciales en cuentas de ahorro con vencimientos a diferentes plazos, a 28 días, a 91 días, a 180 días. ¿Qué tan separadas están las tasas de interés actuales con las del futuro? Si estas están muy cercanas, es decir, si no hay una gran variabilidad, pues significa que se espera o se prevé una cierta estabilidad financiera desde el punto de vista de la inflación, del riesgo y de la demanda de crédito. Bueno, esas son las tres curvas de rendimiento que vimos. Rendimiento invertido, cuando la pendiente de la curva es negativa o va hacia abajo. Rendimiento normal, cuando la curva de la pendiente es positiva o ascendente o creciente. Y el rendimiento plano, cuando esta no tiene una pendiente, sería la pendiente cero. Existen varias teorías que tratan de explicar la estructura temporal de las tasas de interés. Estas teorías no son respuestas fehacientes, no son leyes. Como teorías, pues sufren de cierta
inexactitud o cierta variabilidad en los resultados, ¿verdad? Suponen que en cierto número de eventos bajo los estudios empíricos realizados, pues han demostrado que esa teoría puede ser explicada. Sin embargo, pues aquí tenemos 3 teorías y ninguna de ellas puede considerarse como la acertada, ¿verdad? ¿En qué consisten? Bueno, la teoría de las expectativas dice que la curva refleja las expectativas de los inversionistas sobre las tasas de interés futuro. Algo de lo que había yo comentado. Una expectativa de la tasa de interés creciente da por resultado una curva con pendiente ascendente. Y una expectativa de tasa decreciente da por resultado una con pendiente descendente. Es decir, las expectativas de los inversionistas generan las tasas de interés futuras. Expectativas de positivas o con rendimientos crecientes, pues van a dar curvas en ese sentido, ¿verdad? Lo contrario, cuando las expectativas sean decrecientes o negativas, pues van a darnos una curva con pendiente también descendente o negativa. La teoría de la preferencia de la liquidez. Esta sugiere que las tasas de interés a largo plazo son generalmente más altas que las de corto plazo. Es una curva ascendente, debido a que las inversiones a corto plazo son más líquidas y menos riesgosas que las de largo plazo. Los prestatarios deben ofrecer tasas más altas sobre los bonos a largo plazo. Bueno, esta teoría de la preferencia de la liquidez nos dice que como los inversionistas buscan también recuperarse su dinero lo más pronto posible, invertir en instrumentos de corto plazo, ¿sí? Pueden ser atractivos por esa razón de la liquidez, sacrificando el rendimiento, sacrificando una tasa de interés más baja. Sin embargo, si el prestatario busca que las inversiones sean a más largo plazo, pues lo que va a hacer es ofrecer tasas de interés más altas, ¿verdad? Aquel que desee invertir a largo plazo, pues va a tener la oportunidad de obtener mejores rendimientos, según la teoría de la preferencia de la liquidez. Ambas tienen un grado de certeza. Y la tercera es la teoría de la segmentación del mercado, que nos dice que el mercado está segmentado según el plazo de vencimiento. Hay un segmento de mercado de corto plazo, uno de mediano plazo y uno de largo plazo. Y es la oferta y demanda la que determina la tasa de equilibrio. Aunque aquí cabría la cuestión o el cuestionamiento de decir, no es la oferta y la demanda, generalmente los oferentes determinan las tasas de interés. Más que una competencia perfecta sería un poder de mercado establecido por los oferentes de los créditos. Aunque no actúan de manera unilateral, siempre si las tasas de interés son muy altas, pues no van a obtener quien los demande, ¿no? Por eso el equilibrio trata de alcanzarse, pero siempre llevando la delantera, pues los oferentes. Una vez que hablamos de las tasas de interés, de los factores que las determinan y cómo se comportan a lo largo del tiempo, es decir, su estructura temporal, pasemos a hablar acerca de los bonos corporativos. ¿Qué son los bonos corporativos? Pues son instrumentos de deuda a largo plazo que una corporación ha emitido con el fin de solicitar en préstamo una cantidad de dinero y promete reembolsarlo en el futuro en condiciones claramente definidas. Los bonos son instrumentos de financiamiento que utilizan empresas sólidas financieramente, con una solvencia probada en los mercados financieros y que son autorizadas por parte de las pues, los organismos responsables de que se lleve a cabo en el sistema financiero una
canalización de los recursos de manera eficiente y sana, donde no haya pues violaciones a algunos reglamentos del mismo con el fin de perjudicar a uno u otro dentro del mercado, que puede ser el prestamista o el prestatario, sino que haya una legislación que sea pareja, ¿no? Ni tanto favorecer al prestamista, ni tampoco estar del lado del prestatario, que haya unas reglas y esas reglas se respeten. Bueno, la mayoría de los bonos que se emiten son a plazos de 10 a 30 años. Se habla del valor a la par o valor nominal. El valor a la par es lo mismo que el valor nominal y es el valor en el cual está expresado el bono. Por ejemplo, $1,000 o 1,000 pesos. Ese es el valor a la par o el valor nominal. La tasa cupón de un bono representa un porcentaje del valor a la par que se pagará anualmente como interés. ¿Sí? Por lo general en los pagos semestrales iguales. Si decimos que la tasa cupón del bono de 1,000 pesos es del 10%, eso significa que se van a pagar 100 pesos anualmente, ¿sí? O 50 cada 6 meses. Los tenedores de bonos, que son los prestamistas, reciben la promesa de pago de intereses semestrales y al vencimiento el reembolso del monto principal. Si tenemos un bono a 10 años con una tasa cupón del 10% y un valor a la par de 1,000, bueno, pues el primer año el inversionista va a recibir 100 pesos de interés. En el año 2, 100 pesos de intereses y así sucesivamente hasta el año 10, que va a recibir 1,000 pesos de intereses también, más los 1,000 pesos que corresponden al reembolso del principal. Aspectos legales de los bonos corporativos. Los bonos corporativos no los emiten cualquier empresa, no son sujetos de encontrarlos en el mercado como si fueran productos de consumo. Los aspectos legales de los bonos corporativos, pues claro, dependen mucho de la legislación vigente en cada país. En el caso de nuestro país, en el caso de México, pues es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores encargada de manera general de vigilar a todas aquellas organizaciones que participen en el sistema financiero, ¿verdad? En el caso de los bonos, pues son los bancos de inversión, aquellos que tienen un área de un fiduciario, que es la tercera parte que entra dentro de una emisión de bonos, y estos fideicomisarios pues están regulados por el sistema financiero, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el caso de nuestro país. Algunos aspectos legales de los bonos corporativos son: primero, es un contrato de emisión de bonos. Es un documento legal que especifica tanto los derechos de los tenedores como las obligaciones de la corporación emisora. Vamos a pensar en un bono de Bimbo. Bimbo pues es la corporación emisora del bono y el tenedor del bono es aquel que puede comprarlo en un banco de inversión o en un banco que tenga el departamento fiduciario. Bueno, tenemos al inversionista, tenemos 10 minutos, al inversionista y a la empresa emisora. El fideicomisario es la tercera parte en un contrato de emisión de bonos. Es un individuo, una corporación, o con más frecuencia un departamento fiduciario de un banco comercial. El fideicomisario recibe un pago para actuar como vigilante por parte de los tenedores de bonos y para que tome medidas específicas a favor de estos si se violan los términos del contrato. Banamex es el intermediario entre la emisora, que es Bimbo, y un inversionista. Banamex canaliza el bono de Bimbo a sus inversionistas y estos vigilan que Bimbo cumpla con las especificaciones establecidas en el contrato de la emisión. El costo de los bonos para el emisor, ya para terminar el día de hoy. El costo de financiamiento con bonos es generalmente mayor de lo que el emisor tendría que pagar
por solicitar un préstamo a corto plazo. Los principales factores que afectan el costo, el cual es la tasa de interés que paga el emisor del bono, son el plazo del mismo, el tamaño de la oferta, el riesgo del emisor y el costo básico del dinero. Una emisión de bonos no resulta barata. Se preguntará uno, bueno, ¿y por qué mejor no lo sustituyen por préstamos bancarios? Pues porque los préstamos bancarios generalmente pues tienen muchas restricciones para ciertos proyectos, ¿verdad? En cambio, hay inversionistas que están dispuestos a invertir en bonos corporativos. Y estos pues resultan atractivos tanto para el emisor como para el tenedor, que es el comprador. Las características generales de una emisión de bonos pues son tres: opción de conversión, es decir, cambiar cada bono por un número establecido de acciones comunes; opciones de rescate anticipado, volver a adquirir los bonos antes de su vencimiento; o certificados para la compra de acciones, comprar acciones a un precio específico durante cierto periodo. Estas características generales nos hablan de que los bonos son atractivos en el mercado, no solamente por el rendimiento que van a pagar, sino porque pueden proveer aún más que eso, ¿verdad? Por ejemplo, cambiarlas por acciones comunes, o bien volver a adquirir bonos antes de que estos venzan, o bien comprar acciones a un precio específico durante cierto periodo. Hay ciertas ventajas favorables para los tenedores de los bonos. En la segunda parte de este tema hablaremos acerca del precio de los bonos y la determinación de los mismos, o del el valor del bono a un cierto plazo determinado. Por el momento es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Déjenme ver este chat que me manda su compañera. Todo bien, muchas gracias. Muy bien, Claudia, Sandra, gracias a sus órdenes. Muchas gracias. Los espero la próxima semana. Que tengan excelente semana.